Listo. Bueno, en este otro tipo de problemas también se van a trabajar sistemas en paralelo con dos ramas, ¿sí? Eh, en este tipo de problema hay que calcular eh, los caudales cuando se conoce la diferencia o caída de presión en el sistema. Entonces, este es el paso a paso que propone Mott. Bueno, en este problema vamos a desarrollar ese paso a paso. Acá muestra, bueno, el arreglo que se muestra en la siguiente figura se emplea para suministrar aceite lubricante a los rodamientos de una máquina grande. Y los rodamientos actúan como restricciones para el flujo. Los coeficientes de resistencia son de 11 y 4 para los dos rodamientos. Las líneas en cada rama están constituidas por tubos de acero estirado de media pulgada con espesor de 0.049. Cada una de las 4 vueltas de la tubería tiene radio medio de 100 milímetros. Incluye el efecto de las vueltas, pero no las pérdidas por fricción porque las líneas son cortas. Bueno, acá hay que están despreciando en el problema las pérdidas por fricción. Pide hallar entonces eh, el flujo volumétrico de aceite en cada rodamiento, ¿cierto? En este A y en B. Y el flujo volumétrico total, entonces el flujo volumétrico total va a ser lo que entra al sistema y lo que sale. Acá en litros por minuto. El aceite tiene una densidad relativa de 0.881 y viscosidad cinemática de 2.5 por 10 a la menos 6 metros cuadrados por segundo. El sistema se encuentra en el mismo plano, entonces Z1 igual al mismo Z2. Bueno, aquí hay en este esquema vemos que la presión en 1 es 275 y la presión en 2 cae de 275 a 195, que es la presión en 2. Entonces esa es la caída de presión que se conoce para este tipo de problemas. Listo, en los datos no se conoce ni el caudal 1, ni el caudal que entra al sistema, ni el caudal que sale. No se conoce tampoco, bueno, los niveles son los mismos. La caída de presión P1 menos P2 ya se conoce que va a ser 275 menos 195 kilopascales, y esa caída de presión es 80 kilopascales. El diámetro en A es de media pulgada, o sea, 0.012 metros aproximadamente. La rugosidad de esa tubería, 1.5 por 10 a la menos 6 metros. El K1, entonces hay dos vueltas, una aquí y otra aquí. La longitud es corta, no hay pérdidas por fricción. En A, la coeficiente del rodamiento ya lo suministra el ejercicio, la resistencia del rodamiento es 11, tampoco se conoce la velocidad en A ni el caudal en A. En la rama B, el diámetro es de media pulgada, de la misma característica, tiene el mismo diámetro, la misma rugosidad. El K3 tiene también dos vueltas iguales. K4 es el rodamiento, 4. La longitud es corta también en ambos ramales, por lo tanto, pérdida por fricción tiende a 0 o va a ser muy insignificante. La velocidad en B y el caudal en B tampoco se conoce. Entonces se tiene que la densidad relativa del aceite es 0.881. El peso específico del agua es 9.81 kilonewton cúbicos. Peso específico a 4 grados Celsius. Entonces, el peso específico del aceite va a ser la densidad relativa al aceite por el peso específico del agua. Entonces, esto 0.881 por 9.81 me va a dar 8.64 kilonewton cúbicos. Y la viscosidad cinemática del aceite, en un dato suministrado, es 2.5 por 10 a la menos 6 metros cuadrados por segundo. Entonces, primero lo que hacemos es la ecuación general de la energía. El diámetro 1, el diámetro de esta tubería es igual a esta tubería en esta configuración.
Por lo tanto, la velocidad en 1 igual a la velocidad en 2, porque este caudal en este punto es igual al caudal en este punto. Entonces, para un mismo diámetro y un mismo caudal van a ser las velocidades las mismas. Las elevaciones también son las mismas para este problema. Pueden variar, eso va a depender pues ya de cómo se encuentra el sistema. En este caso, las elevaciones son iguales. Entonces, Z1 y Z2, como son iguales, se cancelan. Las velocidades son iguales, también se cancelan. No hay máquinas o dispositivos mecánicos que agreguen energía al fluido ni que retiren energía al fluido. Pues estos términos desaparecen. Y me va a quedar entonces de la siguiente manera. Presión en 1 sobre peso específico igual a presión en 2 sobre peso específico del fluido más las pérdidas de energía. Entonces, HL1, despejándolo de aquí, este que está sumando pasaría a restar, ¿cierto? Como vemos aquí, pasa a restar al otro lado de la igualdad. Ahora, bueno, ahí se puede también agrupar, ya que tienen el mismo denominador. Entonces, esa pérdida de energía del sistema ya se puede conocer. ¿Por qué? Porque se conoce esa caída de presión. P1 menos P2, que es 275 menos 195, y el peso específico se conoce. Ya se conoce en este problema esa pérdida de energía del sistema, como vemos aquí. Entonces, esa pérdida de energía del sistema va a ser presión en 1, 275 kilopascales, presión en 2, 195 kilopascales, peso específico del aceite, ya determinado, con su densidad relativa, y ahí se va a tener entonces que el sistema está perdiendo 9.26 joules por cada por cada newton de peso, por cada newton de fluido, ¿cierto? De peso de fluido. Entonces ya se tiene, por lo tanto, esas pérdidas de energía en cada rama, porque son iguales. Las pérdidas de energía en toda esta rama, también se conoce que es 9.26, ya que el sistema logra estabilizarse. Listo. Bueno, para la rama A se plantean las pérdidas como siguiente paso. Entonces va a haber la pérdida ocasionada por dos veces, dos vueltas, hay dos vueltas, ¿cierto? Más la pérdida generada por este rodamiento. Y esto va a ser igual a ¿cuántos? A 9.26 metros, que es la pérdida de energía en la rama A, que ya se calculó anteriormente. Bueno, aquí, en este paso, bueno, aquí en K, recuerden que el K se calcula con esta ecuación para hallar K, ¿cierto? Para esas vueltas, SLE sobre D es 29.5. Y ese factor de fricción no se conoce porque no se conoce la velocidad. En este caso, listo. Para la rama B, entonces se tiene que va a ser igual a dos veces, hay dos vueltas, 2K3 por la cabeza de velocidad al cuadrado sobre 2G, más la pérdida por este rodamiento en esta rama B. Y esto va a ser igual a los mismos 9.26 metros. K1, K3 igual a K1, porque vemos que son, las K1 son estos serían los K1, ¿cierto? Y como las configuraciones son las mismas, estos serían los K3, pero K3 igual a los mismos K1. Entonces va a ser 2K1. Bueno, por velocidad al cuadrado sobre 2G, este K4, ya este K4 se conoce que es las pérdidas del rodamiento de 4. Listo. Entonces, en este caso, vemos que en la rama B, bueno, acá el K1, este K1 se reemplaza por F
por LE sobre D para hallar ese K de esas vueltas. Y el HLB me queda de esta forma. Entonces, para aquellos problemas que ustedes pueden leer directamente el K, si es suministrado por el fabricante, ¿cierto? Lo pueden, pero para este problema resuelto o propuesto en MOD, nos muestran este procedimiento para iterar F, ¿cierto? Entonces, este sería las dos ecuaciones que relacionan la pérdida de energía. Y estas obviamente van a ser igual a 9.26. Cabe destacar que aquí en esta pérdida en A y en pérdida en B se considera una longitud muy corta, por lo tanto las pérdidas por fricción no se incluyeron, lo que simplifica aún más el problema. Entonces, ¿qué se hace aquí? No se conoce F, y ese F como va a ser el mismo, porque son las mismas vueltas, son el mismo dispositivo, y tienen el mismo diámetro, entonces ese F va a ser el mismo para cada ramal. Entonces lo que se hace, como no se conoce F, entonces calculamos esa rugosidad relativa, que va a ser el diámetro de la tubería, que es el mismo para las dos ramas, que es 0.012 metros, sobre su rugosidad. Esto me da aproximadamente 8.000. ¿Sí? Los diámetros son iguales, suministrados por el problema, ¿cierto? Entonces F es el mismo para las tuberías porque tienen igual configuración en cuanto a diámetro y en cuanto a material. Entonces, con este D sobre partimos con nuestra primera iteración. D sobre E de 8.000, como vemos aquí. Vamos entonces al diagrama de Moody y nos situamos en 8.000. 8.000 alrededor de rugosidad relativa es por aquí más o menos. Sería rugosidad relativa. 8.000 estaría por ahí. Y leemos el valor de F. F aproximadamente es 0.013 para este problema. Ahora, bueno, tenemos esta ecuación que ya determinamos, que es de las pérdidas de energía en cada rama y en el sistema en sí. Tenemos estas ecuaciones para la rama A, que es donde se incluyen las pérdidas por las dos vueltas, sería este, y este sería la pérdida por rodamiento, y acá se saca el factor común de la cabeza de velocidad. Bueno, se reemplaza aquí en F el valor de lo que se leyó en Moody, 0.03, y esto me da HLA 11.77 velocidad al cuadrado sobre 2G. Esto que está aquí dentro de estos corchetes me da 11.7, ya efectuando ese cálculo. Hago lo mismo para el ramal B, entonces F lo reemplazo aquí. Sumo, hago estas operaciones, primero estas multiplicaciones, esta suma me da 4.77 por la velocidad en B al cuadrado, sería mi otra ecuación. Listo. Ahora lo que se hace es calcular las velocidades. Entonces, de esta ecuación, yo despejo esta velocidad en A. Entonces, esta 2G que está multiplicando pasaría a multiplicar a HLA, como vemos aquí, y este 11.7 pasaría a dividir. Este cuadrado pasaría como un radical al otro lado de la ecuación. Entonces me quedaría de esta forma. Recuerden que HLA ya es calculado como se calculó la pérdida de energía del punto 1 a 2, pero es igual la pérdida de energía en las ramadas y es igual a 9.26. Entonces en HLA se reemplaza por 9.26. Bueno, el 2, la gravedad y esta constante que tiene que ver con la resistividad del sistema, resistencia al sistema. Entonces, ya haciendo estos cálculos,
se tiene que la velocidad en A es 3.93 metros por segundo. Se hace lo mismo para el ramal B. De la resistencia, ya reemplazando F y todas las coeficientes de resistencia, me da 4.77 V al cuadrado sobre 2G. Hacemos el mismo proceso, despejamos la velocidad en B, me va a quedar en función de HLB. Entonces este HLB que multiplica por este 2G que divide la velocidad, pasa a multiplicar este 2G que vimos aquí, y este que está multiplicando la velocidad en B pasaría a dividir, y este cuadrado pasaría a un radical. Entonces en HLB se reemplaza por 9.26, ¿cierto? La gravedad la reemplazamos y esto es una constante. Entonces tenemos que la velocidad en A 3.93 metros por segundo y la velocidad en B 6.17 metros por segundo. Listo, ahora tengo la velocidad en A y la velocidad en B. Tengo que comprobar si ese valor de F que yo asumí es el que tiene lugar, es el que me va a dar igual con el diagrama de Moody, ¿cierto? Con esta velocidad. Entonces voy a comprobar con la velocidad en A, pero también puedo comprobar con la velocidad en B. Vamos a comprobar con la velocidad en A. Entonces, rugosidad relativa, ya se había calculado que era 8000. El Reynolds, vamos a probar con el Reynolds en A, reemplazando la velocidad en A en Reynolds, que es 3.93. El diámetro en A es igual al diámetro en B, 0.012 metros, y la viscosidad cinemática es 2.5 por 10 a la menos 6. Esto me da 18.864, que es 1.8 por 10 a la 4. Ahora, con estos dos valores, con 8.000 y con este Reynolds 1.8 por 10 a la 4, voy a Reynolds, bueno, leí un 0.013 como vamos a ver, y es igual al que se supuso, ¿cierto? Ese 0.013, que es el que leímos acá con Reynolds, para 1.8 por 10 a la 4, entonces 1.8 por 10 a la 4 de Reynolds es aquí, hacemos esta línea, y la rugosidad relativa a 8000, entonces vemos donde se intercepta, ¿sí? Básicamente da el mismo F de 0.013. Entonces, Qué pena. Es que yo me confundo mucho con ese diagrama, eso. O sea, en la parte de abajo dice 10 a la 3, 10 a la 4. Entonces no se ubica en esa casilla, ¿cierto? sí, acá. Eso, 1, 10 a la 4. Entonces sería 10 a la 4. Y este sería por 10 a la 4. O sea, sería 2 por 10 a la 4, sería más o menos por aquí. ¿Listo? Bueno, ahí tenemos que SF es igual al supuesto. Entonces, calculamos los caudales. Ya, entonces, estas son las velocidades que tienen lugar. El caudal en A es velocidad en A, que es 393, por el área en A, que el área va a ser igual para las dos ramales porque tienen el mismo diámetro. Y esto me da 4.44 por 10 a la menos 4 metros cúbicos por segundo. ¿Sí? Y esto lo convertimos a litros por segundo, 26.67 litros por minuto. Se hace lo mismo para el caudal en la rama B, que es velocidad en B por área en B. La velocidad en B es 6.17, entonces sería 6.17, que esta área es la misma que la ramal A, porque tienen el mismo diámetro. Y esto me da un caudal de 6.97 por 10 a la menos 4 metros cúbicos por segundo. Entonces esto es 41.83 litros por segundo. El caudal en B dio mayor que el caudal en A. ¿Sí? Entonces esos son los caudales de ese sistema. El caudal total obviamente va a ser la suma de esos caudales.
¿cierto? Caudal total, caudal en 1 va a ser igual al caudal en A más el caudal en B. Entonces, caudal en 1, que es igual al caudal en 2, va a ser caudal en A más caudal en B. Entonces va a ser caudal en A de 26.67 y el caudal en B es 41.83. Esto me da 68.5. Caudal en 1 igual el caudal en 2, 68.5 litros por minuto. Entonces aquí hay algo que es lo que se le mencionaba. Este HLA tiene una resistencia mayor. Entonces, por lo tanto, vemos que el caudal en A de 26.7 es menor que este caudal en B, que tiene menor resistencia. Si ven que esta en B tiene menor resistencia al flujo, entonces por eso, a pesar de que tienen el mismo diámetro, una tubería transporta más que la otra porque en una hay más resistencia al flujo que en la otra, ¿vale? Entonces ahí tenemos, acá es lo que se mencionó. Entonces, la sumatoria de K en HLA es mayor que en B, en la rama B, de 4.77. Y entonces, por lo tanto, el caudal en A es menor porque hay más resistencia al flujo. El otro tema que ya se lo voy a, para que ustedes lo investiguen, es cuando se trabaja con redes, sistemas de tuberías que tienen más de 3 ramas, 3 o más ramas. Entonces aquí se aplica un método para que ustedes investiguen, es el método de Hardy-Cross. Pues esto se ve también en hidráulica de tuberías. Entonces lo dejo para que ustedes lo investiguen. También investiguen el tema de bombas y otros temas que no se alcanzaron a ver. Entonces les agradezco. Profe, ¿y esos temas que nos toca investigar entran en el parcial también?